Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta clase abierta, esta Open Class que va a presentar el profesor Robin McWilliam de la Universidad de Alabama. Me gustaría empezar dando las gracias por asistir y por mostrar el gran interés y la buena acogida que ha tenido esta charla. Esto denota un gran interés por parte de todos en seguir avanzando, seguir mejorando hacia una inclusión plena y una colaboración entre profesionales de atención temprana con los y las maestros que están en las aulas con estos niños y niñas que merecen una plena implicación dentro de las rutinas del aula. Me gustaría agradecer el papel de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, en todo su apoyo y en hacer esta masterclass posible, hacerla posible. Concretamente, el máster de Atención temprana y desarrollo infantil, coordinado por la doctora Mónica Gutiérrez. Muchas gracias, Mónica, por todo el apoyo y por hacer este tipo de propuestas posible. Esta charla de hoy que nos presenta el doctor McWilliam se centra en cómo debe verse este encuentro entre el profesional y los maestros en las aulas. Es un aspecto crítico para nosotros el trasladar este mensaje hacia una nueva visión de los servicios dentro de las aulas, en vez de sacar a los niños y demás. Nos va a contar cosas muy interesantes el doctor McWilliam que paso a presentarle y a agradecer nuevamente al máster y recordaros que todo esto se circunscribe a una de las líneas que tenemos desde el proyecto, una de los proyectos en las líneas que tenemos en el equipo de investigación en atención temprana, el INAT. Una de las líneas es precisamente la implicación de los niños, cómo trabajar en estos entornos, cómo colaborar con los cuidadores principales. Tiene relación con varias de las líneas que estamos investigando y desde el equipo del INAT también queremos agradecer a todos por estar aquí y en especial a Robin McWilliam. Antes de pasarle la palabra, me gustaría un poco presentarle. Él es un profesional, investigador. Él ha sido profesor, ha estado en diversas universidades de Estados Unidos, en Vanderbilt, en North Carolina, ha estado también en Tennessee y ahora mismo está en Alabama. Él ha contribuido mucho al grosso de la literatura para que los profesionales y otros investigadores entiendan qué es esto de la implicación de los niños, por qué es tan importante intervenir con los entornos, no en los entornos, ¿no? Es un poco una figura para nosotros de referencia y es un privilegio tenerlo hoy aquí. Él ha pasado décadas estudiando la implicación de los niños. Él es el creador del modelo basado en rutinas, pero en realidad lleva media vida estudiando y ayudándonos a comprender qué es esto de la implicación de los niños y cómo tenemos que colaborar entre los adultos para que esto suceda. Bueno, no voy a ni intentar resumir su currículum, pero simplemente haceros saber que él ha llevado un centro de atención temprana también con una escuela infantil en la que esto que nos va a contar era una realidad. Hay otros programas dentro del modelo basado en rutinas que implementan este modelo, concretamente en Polonia y en muchos otros programas. Aquí en España tenemos varios centros piloto en los que estas cosas suceden, son posibles y gracias a esas herramientas prácticas lo hemos podido llevar a término. No me enrollo más y voy a pasarle la pelota al profesor McWilliam. Muchas gracias, Robin. The floor is yours. Thank you, Pau. I'm delighted that I have you as my translator. You're not going to translate that? No, bueno, dice que está contento, muy contento de que sea yo quien le ha presentado. I do want to say that our history of your being a doctoral student of mine and then a postdoc and all along a friend and a colleague is very special to me. Dice que la oportunidad de haberme tenido como estudiante, primero doctoral y después investigador postdoctoral y ahora amigo y colega de trabajo es especial para él. I'm also really aware that you could be making this presentation by yourself. The only difference is I heard you say that I spent decades studying. Dice que piensa que yo podría ser perfectamente el que presentara esto, pero le gusta también eso de que escuchar que él ha pasado décadas con esto.
So people might be wondering why I was nodding like this when Pau was speaking in Spanish. Bueno, es que hablo un poquito de español, pero mi español es terrible. Dice que igual te preguntas por qué él asentía conforme yo hablaba, y es que él entiende todo lo que yo estoy traduciendo, pero no se atreve a soltarse él. Okay, so when I began my career as a researcher, one of the first studies that we did was looking at pulling children out of the classroom versus having services delivered in the classroom. Sí, cuando él empezó su carrera como investigador, uno de los estudios que dieron comienzo a su carrera fueron comparar esto, los niños que eran sacados del aula versus los que seguían dentro del aula para recibir el servicio. And we realized that the therapy philosophy and rehabilitation philosophy was to have the therapist work directly with the child. Sí, se dieron cuenta que los servicios y la filosofía que se tenía de orientada hacia la rehabilitación era centrada en el profesional sobre el niño. So the child received this specialized service 1 hour a week, maybe 2, maybe 3 hours a week even. Sí, entonces se dieron cuenta que el niño recibía las terapias solo 1, 2 o como mucho 3 veces a la semana o horas a la semana. And then we started thinking about when do young children learn? Empezaron entonces a pensar cuándo es que los niños aprenden. In fact, young children learn more during more time of the day than older children or adults do. Y de hecho aprenden mucho, repartido a lo largo del día y diferente a cómo aprende un adulto. Yeah, so children are, as you said, Pau, they are learning all the time that they are awake. Y están aprendiendo todo el rato que están despiertos. So who's teaching them in that time? Well, it's the natural caregivers. Y los que están enseñando en ese momento, mientras están despiertos, son los cuidadores naturales. So that's usually parents and teachers. Habitualmente, padres y madres y maestros y maestras. So here are 2 very important principles. First, all the intervention occurs between visits. Aquí hay 2 principios muy importantes. El primero, toda la intervención sucede entre las visitas. So our job as specialists is to build the capacity of the natural caregivers. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas, como profesionales de atención temprana, es construir, es aportar, es capacitar a los cuidadores principales. So now you can see some information about these visits. CC2CC in English is Collaborative Consultation to Children's Classrooms. Bueno, ahora vamos a ver aquí algunos principios. CC2CC significa consulta colaborativa a las clases de los niños y las niñas. Before our visits begin, or maybe when we want to start changing our visits, we have to have a serious conversation with the teacher. Antes de que empiecen estas visitas, tenemos que empezar a tener unas conversaciones con los maestros, unas conversaciones serias con los maestros y las maestras. And even if you're already working with a teacher, I would highly recommend that you have this ground rules conversation. Y aunque ya estéis colaborando o trabajando con las maestras y los maestros, él recomienda que siempre tengáis esa conversación inicial para establecer todas las reglas de base. In our research, we found that quite often teachers were frustrated with their specialists who visited the classrooms. En sus investigaciones encontraron, entre otras cosas, que los maestros y las maestras muchas veces estaban frustrados con estas visitas. We also found that quite often visitors to the classroom, the specialists, were frustrated with the teachers.
Y también encontraron lo contrario, que los especialistas que hacían las visitas a las aulas también estaban frustrados con las maestras. So we said, well, have you spoken to each other? And the answer was usually no. Incluso les preguntaron, ¿pero habéis hablado el uno con el otro? Y muchas veces la respuesta era que no. So we actually have some guidance for what this initial conversation should be like. Y entonces ellos pues desarrollaron algunas consejos, unas líneas que hay que tener en cuenta para estas conversaciones iniciales. So the question is that the specialist asked is, what are your expectations for my visits? And I'd like to tell you what my expectations are for my visits. Entonces, los profesionales, una de las preguntas principales iniciales son ¿cuáles son tus expectativas para estas visitas? Y yo te diré cuáles son mis expectativas para las visitas. But there are two aspects that you should stand firm on and that you have to insist on from your side. Pero hay algunos aspectos que sí que te tienes que mantener por tu lado. Number one, I will not pull the child out of the classroom. I will be in the classroom. Número 1, no voy a sacar al niño del aula. Yo voy a estar dentro del aula. Number two, we have to be able to talk to each other during my visit. Número 2, tenemos que poder sacar un momento para poder hablar durante la visita. So some teachers don't want to be interrupted because they run a very structured classroom, and we have to negotiate on this point because without communication, there's no point to my visit. Sí, hay algunas maestras pues no les gusta esta visita porque tienen un estilo de enseñanza bastante estructurado y se sienten un poco incómodas con esto. ¿Qué hacer? Pues dejar claro que la comunicación es muy necesaria. So let's talk about the core elements of a site visit or a classroom visit. Vamos a dejar claro los elementos esenciales, centrales de esta visita. First, we review what the teacher has done since our last visit. She reports what she has done or he has done since the last visit. Lo primero es revisar qué ha estado haciendo la maestra o el maestro desde la última visita. Note that we are reviewing what the teacher has done, not how the child has been doing. Daos cuenta que estamos repasando lo que el maestro o la maestra ha hecho, no lo que el niño ha estado haciendo. Actually, in reality, we also get progress report on the child, but I just wanted to emphasize that the teacher is our client during this visit. Seguro que vamos a recibir información también de la niña o del niño, pero quería enfatizar que el punto central de la intervención aquí en este contexto de aula es la maestra o el maestro. Another element is that we are creating strategies for the teacher to use or revising strategies. Otro punto esencial es que durante esta visita estamos creando estrategias o revisando algunas que ya estaban en marcha. We are always on the lookout for 3 actions that we'll describe in a minute. Siempre buscamos que sucedan 3 acciones que vamos a describir ahora enseguida. And then before we leave, the teacher decides what he or she is going to work on between now and the next visit. Y antes de irnos, antes de salir, la maestra o el maestro va a decidir en qué quiere centrarse para trabajar hasta la siguiente visita. So the bulk of the visit is about creating strategies and demonstrations. Sí, lo más crítico sería el crear estrategias o revisar las estrategias que se han estado implementando. And then I'll also tell you what we do when we can't be talking to the teacher, because talking to the teacher through the entire visit is obviously inappropriate and impossible. Sí, ahora nos va a decir qué hacemos cuando no podemos estar hablando con la maestra o con el maestro mientras estamos dentro, porque va a ser imposible que estemos todo el rato hablando con la maestra, sería imposible, incluso inapropiado. We also ask the teacher before we leave what the teacher would like
the focus of the next visit to be on. Además, también le preguntamos cuál preferiría que fuera los puntos de la próxima visita para que nos podamos centrar en ellos. So you see, this is following adult learning theory because we are doing things with the teacher, not to the teacher. Si os dais cuenta, estamos siguiendo la teoría del aprendizaje del adulto, porque la intervención recae sobre el adulto. So at the beginning, when we're working with the teacher, we need to interview the teacher about the child's functioning in classroom routines. Lo primero sería entrevistar a la maestra o al maestro para ver cómo funciona el niño o la niña en estas rutinas del aula. We call this the RBI with the teacher. Lo llamamos la EBR, la entrevista basada en rutinas con la maestra. And so some of you might have heard about the routines-based interview, but it's an in-depth discussion about children's engagement, independence, and social relationships in their everyday routines. Esta entrevista basada en rutinas es, de modo sintético, una conversación muy en profundidad sobre la implicación, la autonomía y las relaciones sociales de los niños y de las niñas en estas rutinas del aula. Good. We have that ground rules conversation that I mentioned earlier. Después, seguidamente, también tenemos esta conversación que acabamos de tener que acabamos de exponer hace un momento sobre las normas básicas. And we develop a classroom matrix with the teacher, and I'll show you the matrix in a minute. Y desarrollan una matriz de la clase con la maestra o el maestro, que os va a enseñar enseguida cómo es esa matriz. That's one piece of paper we always have. One piece of paper. Sometimes it's on a screen now. It's one tool that we have at every visit. Es una herramienta que traemos a cada visita. Y es un trozo de papel que ahora nos va a enseñar, pero es algo que nos acompaña en cada visita. And the other piece of paper is the next steps form. El otro formulario que llevamos es el formulario de siguientes pasos. También lo llevamos a cada visita. We try to talk at the beginning of the visit. Intentamos hablar al inicio de la visita. We sit near the teacher or the child and talk. Nos sentamos al lado de la maestra o del niño y hablamos. Have I told you how important it is to be able to talk during the visit? ¿Nos ha dicho ya alguna vez lo importante que es hablar durante la visita? Okay, the three types of action that I mentioned earlier are first, the demonstration of what the child does. Los tres tipos de acciones que antes nos ha mencionado las estás poniendo ahora. Dice que la primera es demostrar lo que el niño hace. This might be initiated by the teacher or by you. Esto puede estar iniciado por la maestra, maestro, o por ti, o por el profesional. Yeah, the professional can say, when talking to the teacher, the professional can say, can you show me what you're talking about? Por ejemplo, cuando estamos hablando con las maestras o los maestros, el profesional puede preguntar, ¿puedes enseñarme esto que me estás contando? And then also that might involve demonstration of what the teacher does. Esto a lo mejor también puede incluir la demostración de lo que hace el maestro o la maestra. And the third type of action could be you're demonstrating for the teacher a strategy that you guys have been talking about. Otra manera de acción puede ser tú demostrarle a la maestra o al maestro esa estrategia de la que habéis estado hablando. And give an opportunity for the teacher to practice it. Y darle la oportunidad para que la practique después de habérsela demostrado. And all of this should be in the context of ongoing regular routines, not something separate from the classroom routines. Todo esto debe ocurrir dentro de la rutina, sin sacar al niño de la rutina, aunque estés en el aula. Including, don't take the child over to the side of the room and work with the child over there. No te lleves al niño a la otra punta del aula para hacer cosas allí. Estás en la rutina.
We have various checklists and other tools in Spanish available for you. Hay una serie de herramientas y de escalas y checklists, listas de verificación disponibles para vosotros. I don't have the URL typed out here, but it's eieio.ua.edu. No tiene la dirección ni el link, pero está en eieio, es eieio, arroba, ua.edu. Edu, yeah. Yeah. Maybe somebody can put that in the chat later on. Okay. What to do when not talking to the teacher? This is what we call individualized within routines. Esto es de lo que has estado... perdona, I was typing the URL. Okay. Yeah, thank you. Okay, so yeah, you can see what to do when not talking to the teacher is called individualized within routines. ¿Qué hacer cuando no estás hablando con la maestra? Se llama individualizado dentro de la rutina. We do this because we can't always be talking to the teacher, so and we also want to spend some time with the child. Hacemos esto es porque no siempre podemos estar con la maestra y también porque queremos hacer cosas con el niño. That allows us to assess the child's EISR, like the name of this project, in this routine. Esto nos permite, mientras la maestra está haciendo cosas, comprobar cuál es la respuesta del niño en términos de implicación, autonomía y relaciones sociales, que por cierto es el nombre del proyecto de ICER. In this routine. En esta rutina. ¿Cuál es su funcionamiento en esta rutina? Sí. Right. And it also gives us an opportunity to try out some interventions before we suggest them to the teacher. También es nuestra oportunidad para ver cómo responde el niño o la niña y poder evaluar si está reaccionando bien a la estrategia que estamos implementando para poder después recomendársela o sugerírsela a la maestra o al maestro. It also gives us an opportunity then maybe to demonstrate the strategy for the teacher. También entonces nos da la oportunidad de poder demostrar una intervención. And importantly, it gives us an opportunity and time to learn from the teachers and learn about the classroom. También, por supuesto, nos da la oportunidad de aprender de los maestros y las maestras y también aprender de la clase. As an early intervention specialist, I bring into the classroom some expertise. Como profesional de atención temprana, él trae al aula pues su experiencia y su expertise. And in the same way, the teacher has expertise that I need to learn from. Y del mismo modo, la maestra o el maestro trae conocimientos de los que yo tengo que aprender. Because the child is not learning while I'm there. The child is learning when I'm not there. Porque el niño o la niña está aprendiendo no mientras yo estoy allí, sino está aprendiendo precisamente cuando yo no estoy allí. When you're demonstrating for the teacher, remember about the model and pray problem, which is I modeled and I pray that they knew the right thing to copy. Pero siempre recuerda el modelo de modelar y rezar, que consiste en modelar y después rezar para que lo hayan entendido y lo copien apropiadamente. Let me just move ahead. I need to change my pointer, and I'm moving ahead a little bit here. Yes, the matrix. This is one of the pieces of paper that is necessary. This is actually for home routines, but just substitute classroom routines in the top.
Sí, esto es la matriz que nos comentaba antes. Simplemente esto es una matriz ya complementada que tiene las rutinas propias de un domicilio, de una casa. Pero si simplemente cambiamos el título de las columnas por las rutinas escolares, sería cómo se vería esto. And down the left-hand column are the specific goals on the child's plan. En la primera columna de la izquierda tenemos los objetivos específicos de cada plan de intervención. And the X's indicate the routines for which that goal is, or that skill, are planned. The routines for which that skill are planned. Las X, las cruces, indican en qué rutinas sucede este objetivo para el que está planeado. Mm-hmm. Here is a blank matrix, which is on our website. En esta web tienen una matriz como esta, que está en blanco, que se puede utilizar. I think I have the Spanish one too. Let me just see. Nope. Okay. The next steps form. Let me go ahead and show you this one. This is the next steps form in Spanish. Este es el formulario de siguientes pasos en español. The left-hand side is supposed to be what we did today, and the new version says, and any progress reported. En el primer cuadro, en el del cuadro de arriba a la izquierda, es qué hemos hecho hoy, pero también ahora hemos añadido cualquier progreso también que haya mostrado el niño. So often this is handwritten. If you actually visit a classroom, you take a blank next steps form and write in here during the visit. Habitualmente, como es un trozo de papel que llevamos al aula, se hace normalmente a mano. And the right-hand panel is ¿qué haremos desde hoy hasta la siguiente visita? Bueno, Okay. Creo que lo ha dicho él perfectamente. El cuadro de la derecha es qué haremos desde hoy hasta la siguiente visita, es decir, entre las visitas, durante la semana. Sí. One new rule, Pau, you always want to know what the new changes are, is that when you write on the right-hand side, instead of Rosa dará, it would be Rosa dijo que ella iba dar, like that. Ella dice. Okay. Mm-hmm. Ok, sí, no, en este cuadro lo que ponemos es que la maestra ha dicho que quiere hacer tal. To make it really clear that this was the commitment by the teacher, not homework that we left for the teacher. Uh-huh. Para dejar claro que esto fue el compromiso de la maestra, no que nosotros le hemos dicho lo que tiene que hacer. And the bottom panel is the plan for the next visit. El último recuadro, el de abajo, es el sitio donde indicamos en qué nos vamos a centrar la próxima visita. So one of the values of the next steps form is this documentation, simple documentation about what happened during the visit. Lo importante de estos materiales es lo sencillos que son y lo fáciles de usar que son. The right-hand panel is critical because we don't leave the classroom without getting a commitment from the teacher about what she wants to do. Tiene mucha importancia el panel de la derecha porque es muy importante para nosotros no irnos sin antes haber tenido un plan para durante ese tiempo hasta que volvamos al aula. We also believe that our collaborator should have the opportunity to set the agenda. Nosotros también pensamos que nuestro colaborador o colaboradora tiene que tener la oportunidad de fijar los puntos de esa visita. That's why it's called collaborative consultation. Por eso mismo lo llamamos consulta colaborativa. So the teacher says what he or she would like the next visit to be about. Así que es la maestra o el maestro el que dice en qué le gustaría centrarse en la próxima visita. So this helps me enormously for my next visit because the first thing I do is I ask, do you still want to talk about the plan that you decided last time I was here?
Esto nos ayuda muchísimo para nosotros en la próxima visita, porque solo tenemos que preguntar, ¿todavía quieres centrarte en esto que me habías dicho para centrarte hoy? And then we also review how it went when the teacher tried the strategies that she said she wanted to try. Y también podemos revisar con este panel de la derecha cómo les ha ido con esas cosas que ellos habían hecho el compromiso de probar durante esa semana. I want to talk about some more about collaborative consultation, the principles behind this, because we are really trying to avoid an expert consultation approach. Lo que quiere ahora revisar es los puntos importantes que hay detrás de esto de la consulta colaborativa, porque quiere evitar un poco la confusión entre el modelo de experto de consulta. First, you need to identify the needs with the caregiver, the needs of the child. Primero tienes que identificar las necesidades del niño o de la niña con el cuidador principal, con la maestra o el maestro. Ask many questions to get context before making a suggestion. Haz muchas preguntas para obtener contexto antes de hacer ninguna sugerencia. Build the capacity of the caregiver for intervention to occur between visits. Construye las habilidades, las capacidades de la maestra o el maestro para intervenir efectivamente entre las visitas. Demonstrate for the teacher with discussion about demonstration. Demuestra las demostraciones que hagas siempre con discusión sobre la demostración. Provide appropriate feedback to caregivers about what they're doing. Darles un feedback apropiado sobre lo que están haciendo. Maintain a focus on routines using the matrix. Y debemos de mantener el foco en las rutinas. Podemos usar la matriz. And refer to the previous decision about the visits and the plan, the right-hand side of the form and the bottom of the form. Y refiérete siempre a las intervenciones que se habían planteado, al panel que está en la derecha y el de abajo. Right. And engage in relationship-building behaviors with the caregiver. Y también tienes que tener un estilo de relación con los y las maestros de crear unas buenas relaciones. We found that the better the relationship between the teacher and the specialist, the more likely it was that the teacher would implement the strategies. Ellos encontraron en una investigación que a mejor relación entre los dos, mayores eran las probabilidades de que la maestra o el maestro implementara las estrategias. Use positive, listening, adult-friendly interactions with teachers. Debemos de utilizar unas interacciones con los maestros que sean positivas, de escucha activa, amistosas. You can see that we have the same kind of relationship building with teachers as we do with families. Tenemos el mismo estilo de interacción con maestras y maestros que el tipo de interacción que tenemos con familias. And I want to emphasize these classroom components also. Minimize disruption to the ongoing routine. Quiero enfatizar los componentes de la clase que también son importantes, como por ejemplo minimizar, cuando entramos, lo máximo posible las distracciones en la rutina. And weave intervention into the routine by joining the child in what he or she is engaged with. Lo que tenemos que hacer es traer la intervención dentro de la rutina y aprovechar las cosas que está haciendo el niño con lo que está implicado. I am watching the time and want to make sure that I capture the some important points. Él quiere asegurarse de que por motivos de tiempo tiene que capturar bien unos puntos importantes que no se le queden sin mencionar. I also want to allow enough time for to answer any questions that people might have. Pau, do you know how the questions are going to be asked? Are they supposed to put it in the chat or what? They are sending us the questions, I believe. Okay.
So let's just do this and then switch to near the end, okay? Ok. Okay, so the first principle is the teacher is our client, not the child. Bueno, el primer principio entonces de esta consulta colaborativa es que el maestro, la maestra, es nuestro cliente, por así decirlo, no el niño. So the practice is that we talk to the teacher. Entonces, de este principio, la práctica que se deriva es habla con la maestra. The teacher, not the early interventionist, sets the agenda. La maestra, no el profesional, es la que elige los puntos del día. So we use the next steps form. Entonces, la práctica que se deriva de ahí es usar el formulario de siguientes pasos. The early interventionist addresses all child functioning, not just the area of their traditional training. Los profesionales atienden a todas las áreas del desarrollo funcional y no solo el área de la disciplina del profesional. So we discuss EISR, not speech sounds or motor skills. Entonces, de lo que hablamos es de implicación, autonomía, relaciones sociales y no de sonidos vocales. Another principle is consulting collaboratively, not expertly. Entonces, otro principio es que hacemos una consulta colaborativa, no de experto. And so our practice is to ask 4 questions before making a suggestion. Y la práctica que hacemos es siempre preguntar 4 veces, 4 preguntas como mínimo, antes de dar una sugerencia. Try it. It's really hard. Intentarlo, es bastante duro. The principle of employing action as warranted, not just talk. Otro principio es que tenemos que incluir acción, ¿vale? No solo hablar. So, our practice is that we keep a lookout for the opportunities for 3 demonstrations that I mentioned. Entonces, la práctica que de ahí se deriva es que siempre intentamos tener la oportunidad de ofrecer hasta 3 momentos de demostración. So, here are the take-home points. Aquí tenemos algunos puntos para llevar a casa. First, agree with the teachers on how visits will go. Lo primero es acordar con los maestros y las maestras el cómo van a ir estas visitas. Second, focus on adding to the teacher's skills and knowledge. Don't tell the teacher things already known. Lo segundo es enfocarse en añadir algo a las habilidades y a los conocimientos de las maestras y los maestros. No les digas cosas que ya saben. And the only way you'll know what they already know is to talk to them a lot. Y la única manera que tienes de saber lo que ya saben es hablar mucho. Aim to make the teacher's activities easier, not harder. Intenta hacer sus actividades más fáciles, no más difíciles. Get a commitment from the teacher about what will be tried. Intenta tener un compromiso por parte de la maestra o del maestro sobre qué van a intentar. And finally, make friends with the teacher. Y finalmente, muy importante, hazte amigo del maestro o de la maestra. So I would like first to thank Cami Stevenson, who is my colleague on the routines-based model work. Quiero agradecer en primer lugar a Cami Stevenson, que es su colaboradora y amiga, que es de Portland, de Oregon. And of course to Pau from UCV for all of his help in many things, but especially today translating. Y me agradece a mí por muchas cosas, pero en especial por hoy. And to Catalina Morales Murillo with UNIR for all of her work with this project and her long-time friendship and studying with me and inviting me to do this talk.
Y en especial a la doctora Catalina Morales Murillo, de la UNIR, por una larga trayectoria como estudiante, investigadora y como amiga, y sobre todo por haber llevado a cabo el proyecto que está llevando y por haberlo invitado a la clase de hoy. Good. So now we have just a few minutes for any questions that might have come in. And so David has so how can we implement this in Spain if they don't allow professionals to get into the classrooms or to get to public schools or charter schools? Well, I will reply from the principle of the model, but then maybe, Pau, you might be able to add to that, okay? Okay. Tell them I said that. Sí, dice que va a intentar explicar un poco, pero que si eso yo puedo hacer algunos matices. In the United States, when we face this issue, we report this to two people. One is the parent. We say then they're not letting us in. And we also go to our supervisor to talk to their supervisor. En Estados Unidos lo que hacían, porque también se han encontrado esta situación, es hablar. Lo primero, hacen dos cosas, hablan con dos personas. Uno, lo primero, con los padres, ¿vale? Y se les hace saber que, oye, no me están dejando entrar. Y la otra es, hablamos con nuestro supervisor para que hable con el supervisor de la otra entidad. Pau, do you want to add anything to this? Yes, well, when... ¿Oigo algo? Okay, so I'll read the next one. I'm reading it while you're talking. Okay, so poco más que añadir. Es muchas veces con las barreras institucionales, muchas veces no podemos hacer tanto. Lo que sí que podemos hacer es, depende de qué centro, asegurarnos, intentar coordinarnos de si ese centro tiene ya algunos recursos, porque a lo mejor ese centro ya tiene, el niño o la niña está recibiendo algún tipo de servicio. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos lo que podemos hacer es coordinarlos con los profesionales que ya están en ese centro e intentar exponerles el plan que tenemos con la familia, la oportunidad de que si podemos trabajar juntos, tenerlo en cuenta e intentar animarles para que ellos lo hagan dentro del aula. El objetivo tampoco no es duplicar servicios. Yo diría, y si hay algunas compañeras también del máster que quieren participar pueden hacerlo, pero creo que estamos todos de acuerdo en que duplicar servicios de un centro que ya tiene profesionales y además están recibiendo nuestra visita es sobreprofesionalizar también un poco y puede causar confusión. Sí, Ron. I just, watching the time, there are two more questions that I want to ask. So, Alba, the answer is we do interview the parents about home routines first, actually. And so they have a matrix for, it's the same goals for home and school, but the routines are different, home routines and school routines. Sí, la EBR, la entrevista con las familias se hace por separado, se entrevista a los padres y se deciden, bueno, eso está centrado con las rutinas de la casa y eso es por separado y de hecho lo hacen antes que la entrevista con la maestra y con el maestro. Good. And Rosa, your question, an example, we have something on our website, which is how to give feedback. So you can see that it's probably in English, but you wrote your question in English, so I think you can handle it. Sí, Rosa, bueno, ya creo que te habrás enterado. Desde la web del IAIO tienen un documento que, si no está en español, lo subiré, que yo sí que lo tengo, es de cómo dar feedback. Entonces, ahí podemos tener claro el cómo es un ejemplo de dar buen feedback. So, the typical beginning point is the sandwich. Positive, constructive feedback, positive. El principio que llamamos la regla del sándwich. Damos información, retroalimentación positivo, después constructivo y después otra vez positivo. But if I give Pau feedback like that and all he hears is the last one, the positive, and doesn't hear the meat of the sandwich, then I have to just do positive and then constructive feedback.
Sí, y si tenemos una maestra o un maestro que solo se queda con lo último, con lo bueno y realmente ignora lo constructivo, lo que hacemos en esos casos es dar lo positivo y después lo constructivo y lo dejamos ahí. But if I'm giving feedback to Catalina and I give positive and just constructive, she will be crushed. She won't remember any of the positive. So I need to add in the positive at the end. Ha puesto el ejemplo de Catalina, a la que le ha dado las gracias antes, que con ella sí que haría lo último, porque si acaba con algo demasiado constructivo, depende de la personalidad. Yeah, exactly. Mm-hmm. So you have to get to know your teacher so you know how to give good feedback. Por eso mismo hay que conocerlos bien para saber qué tipo de retroalimentación es la que mejor te va a funcionar. Mm-hmm. Well, we have been live now for almost 50 minutes. The session itself, actually, we've just reached the 45-minute time. So I don't know. We don't seem to have any more questions. Ya hemos superado el tiempo, según lo que nos han dicho. Entonces, el profesor no sabe si es que ya no hay más preguntas. ¿Despedimos? Okay. Bueno. Pau, thank you very much, Pau. Thank you, Robin. And, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Seguro que nos ha aportado mucho. Necesitamos procesar todo eso porque ha sido realmente inspirador. Muchas gracias, profesor McWilliam, por una vez más siempre estar disponible y al alcance de todos nosotros. Yo creo que tu lenguaje familiar y tu manera de traernos las cosas es bastante inspirador. Es un reto como alguna de las preguntas que hemos tenido, pero mejor empezar a empujar un cambio social y político desde por lo menos un punto de partida de saber qué hacer. Así que eso es una información muy valiosa, Robin, y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a todos los que han asistido. Compañeros de atención temprana, familias, estudiantes, muchas gracias por haber asistido y os damos un abrazo desde aquí. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado.